Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad cierre de la Jornada de Ética y Ciudadanía en la Cultura Digital. Agradecemos la presencia de quienes hoy nos acompañan, también de la presencia de Doris, de Polo, también de Anielka, quienes nos compartirán desde su conocimiento y experiencia e información relevante y actual sobre la situación de la participación y los derechos digitales en nuestro país, las condiciones que serían necesarias para poder llevar a cabo actividades en medios digitales vinculados con ello y los retos que se nos presentan para ejercer nuestra ciudadanía digital. Así me permitiré presentar a cada una de nuestras visitantes, de nuestros ponentes, iniciando por la maestra Anielka María Pérez Picado, para que le diera un aplauso. Anielka es candidata a doctora en comunicación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Laboró durante más de 10 años en la Universidad Centroamericana de Nicaragua, donde impartió las asignaturas de investigación documental, introducción a la comunicación, proyecto de grado y monografía, entre otros. Además, fue coordinadora de investigación y proyección social. Entre las funciones del cargo tuvo la gestión editorial de UCA Publicaciones, además de coordinar congresos de investigación. Actualmente, Anielka cursa el último año de doctorado en comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es profesora a cuarto de jornada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, donde imparte el curso de expresión oral y escrita. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. También quisiera presentar al maestro Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez, a Polo. También un aplauso para él, por favor. Es director regional del título 19, Oficina Regional para México y Centroamérica. Leopoldo Maldonado es abogado y tiene una maestría en Derecho de los Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Como defensor de derechos humanos, ha trabajado durante más de una década en varias organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos en México. Durante sus 10 años en Artículo 19 contribuyó a la documentación, análisis jurídico y político y defensa de periodistas que han sufrido agresiones por su trabajo. Leopoldo también lideró una exitosa estrategia de litigio para proteger y promover el espacio cívico y el acceso a la información y la libertad de expresión, tanto en línea como fuera de ella. Ha formado parte del Consejo Asesor del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de 2018 a 2019. Ha publicado en medios de comunicación como Aristegui Noticias, Animal Político, Reforma, Proceso y tiene una columna semanal en el medio digital, Sin embargo. Además, es egresada de la licenciatura en Derecho de esta universidad. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Y por último, agradecemos la visita de la doctora Dorisita Flores Márquez. Ella es profesora e investigadora en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad La Salle Bajío, licenciada en Comunicación, Medios Masivos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO y doctora en Estudios Científicos Sociales en la línea de Comunicación, Cultura y Sociedad por la misma institución. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en el nivel 1. Autora del libro Imaginar un mundo mejor, la expresión pública de los activistas en Internet, publicado por el ITESO en 2019. Coautora de Violencia Política Electoral contra las Mujeres en Guanajuato, Análisis del Proceso 2017-2018, publicado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en 2020. Co-coordinadora de especialidades en la era global, publicado por la Universidad de La Salle Bajío en 2020, y co-coordinadora de la imaginación metodológica, coordenadas, rutas y apuestas en el estudio de la cultura digital, editado por Pintable en 2021. Coordinadora del Seminario de Estudios de Internet, co-coordinadora de la sección de Investigación y Comunicación Participativa en la International Association for Media and Communication Research, integrante del Comité Científico Internacional de la revista Comunicación y Sociedad de la Universidad de Guadalajara, el Consejo Editorial de Virtualis, revista de Cultura Digital del TEC de Monterrey, así como el Consejo Editorial Externo de Reflexiones, revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación de 2021 a 2023. Desde 2019 participa en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato, como representante institucional de la Universidad La Salle Bajío. Su línea de investigación es Comunicación y Cultura Digital.
Sus proyectos recientes abordan la expresión pública digital, las desigualdades digitales y la búsqueda del cambio social. Le damos a Doris también la más cordial de las bienvenidas. Y pues les comparto un poco cómo será la dinámica. Hay 3 preguntas de reflexión que hemos compartido con anticipación con nuestras invitadas y nuestro invitado, con la intención de colocar pues estos temas, sus reflexiones, sus opiniones pues en el escenario, para invitarles también a ustedes a la consideración de los mismos, para después de un espacio de compartir, pues podamos abrir también el micrófono para quienes quisieran hacer participaciones, preguntas a quienes nos están acompañando. El orden de participación, pues yo lo dejaría abierto, quien quisiera comenzar con sus respuestas para ir pues abordando los temas que nos interesan en esta tarde, cerrando nuestra jornada. La primera pregunta que quisiéramos compartir, que sería para abrir la conversación, es que, ¿qué se entiende o a qué debemos referirnos cuando hablamos de ciudadanía digital? No sé quién quisiera comenzar a compartirnos un poco sus ideas. Bueno, muchas gracias. Pues nada, un gusto estar aquí en mi alma mater y además, bueno, con gente tan querida. Obviamente ha sido muy importante en mi vida, en la formación, ¿no? y en todo esto que hemos ido construyendo a lo largo de los años. También encontrarnos con personas como Carla, que estuvo hace un momento acá también compartiendo, y como la muy querida doctora Remillo, con quienes también hemos hecho algunas travesuras por ahí con Signa Land del ITES, ¿no? Bueno, es complejo y el tema de la ciudadanía digital, partiendo, para autorregularme un poco, partiendo un poco de la realidad de este concepto y todas las implicaciones que tiene, ¿no? La ciudadanía per se, desde que se concibe hace 250 años, en los inicios de la Ilustración, ha sido un concepto profundamente importante para la convivencia pacífica, para el ejercicio de derechos, pero también ha sido excluyente, ¿no? La ciudadanía, como estaba pensada en un principio, era para hombres blancos, propietarios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, además, ahora la ciudadanía tiene un vínculo muy cercano con el concepto de nacionalidad, ¿no? Ahí están entreverados. En términos de lo digital se complejiza mucho más, ¿no? Si de por sí ya tenemos estos retos como ciudadanas y ciudadanos, además también hay un tema etario ahí, ¿no? De 18 para arriba, o en Argentina que ahora tiene elecciones de 16 para arriba, etcétera, etcétera, ya eres ciudadana o ciudadano en pleno ejercicio de tus derechos y con plenas capacidades de goce y ejercicio de sus derechos. Pues en el tema digital es todavía más complejo, y aquí lanzo un par de cuestiones que me parecen importantes. Uno tiene que ver precisamente con las brechas digitales, ¿no? Con los condicionamientos estructurales que tienen que ver con el acceso real a Internet. México no está en el ámbito, digamos, no es de los países con la mayor brecha digital, pero es una brecha digital importante, ¿no? Hablamos desde la última encuesta del INEGI, más o menos 32 millones de personas no acceden a Internet, es muchísima gente. Y además, si lo vemos, por ejemplo, entre población rural y población urbana, la población rural el 70% no accede. En estados como Chiapas y Oaxaca, el acceso a Internet es solamente entre el 24% en Chiapas y el 29% en Oaxaca, es decir, prácticamente el 75 o 70% de la población no accede a Internet. Hay una serie de condicionantes, ¿no? Efectivamente, pensando Internet, el mundo digital, la esfera digital, como un potenciador de derechos, como incluso un espacio emancipatorio con este potencial democratizador, también tiene estas condicionantes para el ejercicio propiamente de lo que se llama la ciudadanía en ese espacio. Y además tenemos una serie de cuestiones que todavía hay que dilucidar, porque apenas hace 8 meses estábamos impresionados con el tema del chat
GPT y la inteligencia artificial generativa, no sabemos en qué va a acabar eso. Y el Internet se va renovando y se va reinventando todos los días. Y además hay una serie de cuestiones estructurales que hay que tomar en cuenta. El acceso a Internet es uno de ellos, reconocido como un derecho en el artículo 6 de la Constitución y en varios tratados internacionales, pero como muchos de los derechos, pues son meras declaraciones si no hay política pública, si no hay programas de gobierno, ¿no? El gobierno de Enrique Peña Nieto prometió Internet para todas las personas, lo mismo lo ha hecho este gobierno, que dijo, acabando el sexenio, todos van a tener Internet, y ya ha ido reduciendo sus metas de manera realista. Y hay interesante también es cómo, por ejemplo, se ejerce la protesta y el activismo digital, ¿no? En una primera parte, cuando todavía teníamos esta visión romántica de Internet, con la revolución 2.0, la primavera árabe, ¿no? Cómo se luego lo que fue acabando todos esos procesos de movilización, ya es harina de otro costal, pero finalmente es lo que potenció, digamos, esa movilización en países con gobiernos de talante autoritario, pues fue precisamente la red de redes. Ellos 832 en México, más recientemente, pues ha sido una herramienta para la ola feminista actual, ¿no? Me Too, la Marea Verde y un sinfín de corrientes y de movimientos que han encontrado en Internet un potenciador. No digo que está condicionado, que es gracias a, ¿no? Eso es muy importante ponerlo sobre la mesa, pero que sí ha potenciado muchas cosas, muchas expresiones, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos con el Black Lives Matter, ¿no? En plena pandemia, en 2020, el movimiento también de liberación en Hong Kong, cuando intentaron ponerles restricciones, es decir, sí tiene esta posibilidad de o generar la protesta en el ámbito digital o generar procesos organizativos que redundan en movilización social y política en el ámbito, digamos, análogo, ¿no? Y eso está padrísimo, ¿no? Pero también tiene esta contracara, ¿no? Que es un espacio predominantemente privado, ¿no? Que por las plataformas y las redes sociales, en términos muy clásicos, pues los medios de producción son de propiedad privada. Estamos hablando de una nueva modalidad de capitalismo que tiene varios elementos que en la segunda intervención me gustaría hablar un poco más. Estos gatekeepers y estos intermediarios, el papel que están jugando también con la mayor de las mercancías que hay en Internet, que son nuestros datos, ¿no? Y cómo esto que le llaman la economía de la atención se ha perfeccionado a partir de la configuración algorítmica, del enorme poder de cómputo para procesar esos datos, de la inteligencia artificial, ese microtargeting, esa microsegmentación, que en principio tiene fines comerciales, pero que ya vimos también otro lado perverso, que tiene que ver con la manipulación y la distorsión política, ¿no? Y eso hay que dejarlo. Entonces, enteramente hablar de ciudadanía digital es complejo en este contexto, ¿no? Requiere, como en la ciudadanía, perdón por el término análoga o en el mundo físico, este juego de ida y vuelta, ¿no? Ni Internet va a generar las grandes revoluciones. Ay, ya me callaron, ¿ya ven? Bueno. No, a lo mejor es la pila. ¿Ese? La pila. Ay. Bueno, es un indicador que ya tengo que cerrar esta presentación. Internet es ese gran potenciador en donde solamente ahí y a partir de ahí se van a generar los grandes cambios sociales. Es una importante herramienta, es un importante espacio, incluso cívico, si se me permite, el espacio cívico digital es importante, pero es un proceso en construcción, como lo es en el mundo análogo. Entonces, también hay que tener cuidado con todas estas miradas que romantizan, ¿no? Porque ahí también hay violencia, porque ahí también hay discriminación, porque ahí también se reproducen esquemas de exclusión, ¿no? Eso evidentemente con el potencial de viralizarse y profundizarse además, ¿no? El tema no es que no hubiera antes discriminación y exclusión, el tema es qué características se está dando
creo que es algo que podemos profundizar después, en este espacio digital. Muchas cosas que decir a propósito de las brechas y de la inclusión. Yo me quedaría con esto y cerraría diciendo que tan difícil ha sido construir todo un enfoque jurídico, político, filosófico, ético de la ciudadanía en Internet, que lo que hasta ahora tenemos, así entre balbuceos, por parte de organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana, el propio sistema ONU, es el traslado de derechos, o digamos, de los derechos y sus mecanismos de protección del mundo análogo al mundo de Internet, por lo menos en libertad de expresión. La gran pregunta es quién los protege, y es aquí donde entramos en complejidades y vicisitudes, porque Internet, repito, no es propiamente un espacio público en el término clásico de la acepción, porque cuando nosotros queremos involucrarnos en una conversación en una plataforma de redes sociales, tenemos que firmar términos y condiciones, tenemos que adscribirnos a normas comunitarias que son impuestas por los Big Tech, ¿no? Las grandes corporaciones, y que tienen sus modalidades de moderación de contenido, curaduría de contenidos, etcétera, etcétera, pero no hay, digamos, un espacio público en los términos clásicos de la modernidad como lo habíamos entendido hasta ahora. Bueno, pues de entrada muchísimas gracias a Claudia, a Gabriela, a la Ibero por la invitación, y bueno, qué gusto estar también con Polo y con Danielka y ver tanta gente querida por acá. De entrada, bueno, ¿qué entendemos por ciudadanía digital? Es todo un tema, porque la ciudadanía digital solita, de manera aislada, no existe. Podemos hablar de una dimensión de la ciudadanía, digamos en un sentido más amplio, pero no es algo que por sí misma, digamos, exista, sea una cosa aparte, incluso sea relevante o sea posible. Es relevante en tanto que lo social está atravesado por lo digital, y ha estado atravesado durante las décadas más recientes, pero sí valdría la pena regresarnos a las nociones clásicas de ciudadanía, donde se habla de reconocimiento y pertenencia a una comunidad política, de derechos y responsabilidades de dicha comunidad, de instituciones políticas que protegen y regulan la participación, y sobre todo quisiera enfatizar de prácticas que realiza la ciudadanía, que pueden ser por canales institucionales, no institucionales, etcétera. Podemos ver muchas cosas, pero allí es donde podemos hablar, digo, de ciudadanía. Ahora, como decía Polo, la ciudadanía está ligada a la lógica del Estado-Nación, y eso tiene sus implicaciones, porque por un lado pues, está ligada a la ciudadanía, y por otro lado está ligada a lo electoral, a ser mayor de edad para ejercer tus derechos ciudadanos, que al final de cuentas parece que solamente se reducen a votar por tal o cual partido cada determinado tiempo, sin considerar el resto de la participación que se hace desde las infancias. Y entonces, este asunto del Estado-Nación es importantísimo de discutir, porque en tiempos de globalización con mucha frecuencia se decía que los Estados-Nación eran cada vez menos relevantes, que porque ya había tanta interdependencia a nivel global, tantas relaciones internacionales, etcétera, no era tan relevante ya la figura del Estado-Nación. Pero con el terrorismo, con la pandemia y ahorita con la guerra, nos están regresando al asunto de endurecer las fronteras, de permitir o no permitir el paso de ciertas nacionalidades, o incluso de quitar las nacionalidades. Danielka nos podrá contar mejor, pero lo que está pasando ahorita en Nicaragua, de gente a la que le retiran la ciudadanía nicaragüense, y entonces, aunque haya nacido allí, aunque tenga historia allí, simplemente por no ser parte del gobierno en turno o no estar de acuerdo, se le retira. O sea, es todo un tema también en tiempos supuestamente muy avanzados, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que en este sentido, en este tiempo, con esta paradoja de lo global, que parece que hay mucha interdependencia, pero también se van endureciendo las fronteras, resulta tan relevante lo digital? Porque permite saltarse esas fronteras y permite esta discusión un poco más amplia sobre determinados temas, y estos vínculos
un poco más cercanos entre gente que está cercana ideológicamente o que defiende determinada causa independientemente de donde esté. Puede haber más comunicación, más identificación entre activistas feministas de diversos países que entre una feminista y alguien conservador en la misma ciudad, aunque sean vecinos. Y puede haber también más interacciones entre activistas ambientalistas, culturales, etc. Puede haber muchísimas cosas en las redes, ¿no? Y justamente como recordaba Polo, pues la red fue súper relevante para los movimientos sociales post-2010, que empezó un poquito antes con Irán, con la Revolución Verde, y luego con los países del norte de África, que les pusimos a todos la etiqueta de primavera árabe, aunque eran como diferentes las cosas. Los indignados en España, Occupy Wall Street en Estados Unidos, Yo Soy 132 en México, y un sinfín de movimientos que hubo en esa época. Pero ahorita parece que estamos como si en aquel momento estábamos en todo el optimismo, la esperanza, la maravilla de todo va a cambiar, ahora parece que estamos en el extremo contrario, viendo todo oscuro otra vez, ¿no? Y entonces, esto nos sirve también para regresarnos un poquito más, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, Internet fue súper relevante para detonar la solidaridad internacional con el movimiento zapatista en el 94. A veces sabían más fuera del país qué estaba haciendo el movimiento zapatista de lo que sabíamos en México, porque la mayor parte de la información que circulaba en México circulaba por los medios de comunicación convencionales, y era un asunto como de estos guerrilleros se están levantando en contra del gobierno todo inocente y buena onda que quiere lo mejor para ellos, ¿no? Entonces al final fue muy relevante eso, ¿no? Y más antes, con los BBS hubo también una protesta en torno a Tiananmen. Entonces al final de cuentas Internet ha sido muy relevante para estos vínculos, para esta solidaridad internacional, para este activismo político, digital, a través del mundo, y en el caso mexicano lo vemos mucho con migrantes mexicanos que están fuera de México pero que se siguen ocupando de asuntos públicos en nuestro país. Y al final de cuentas, de toda esta serie de cosas que hemos visto de activismo, pero también de comunicación política formal y de otra serie de cosas, lo digital es muy relevante porque hace posible el acceso a la información, hace posible la expresión pública, hace posible también la interacción y en cierto modo la participación. Pero ojo, contar con lo digital, contar con acceso, contar con habilidades digitales, etcétera, no implica que haya, en efecto, participación. Entonces hasta aquí me gustaría dejar esta participación, pero creo que tenemos mucho que discutir sobre este tema. Igual agradecer, ¿verdad?, la invitación por estar aquí. Yo creo que Leopoldo y Dori han dejado bastante en claro lo difícil que es explicar a qué nos referimos con esto de la ciudadanía digital. Podríamos de alguna manera decirlo de una forma muy simple, como referirnos a cómo hemos ido incorporando en nuestra vida y en nuestra cotidianidad los recursos tecnológicos, pero sabemos que va más allá de esto también. Es comprender un poco que así como tenemos el derecho a este tipo de acceso, también adquirimos ciertas responsabilidades, y creo que durante la jornada de hoy se ha hablado bastante de estas responsabilidades, pensando un poco en cómo nos comunicamos a veces a través de las plataformas, esos discursos a veces de odios, agresividades que podemos tener con otras personas, que no necesariamente estamos planteando una postura crítica frente al pensamiento que alguien más puede tener, ¿no? Sino que lo que buscamos es tener algunas posturas más de destrucción, ¿no? Entonces ahí implica también pensar en que al tener el derecho también adquirimos esta responsabilidad. Y por otro lado, en ciertos contextos particulares, como ya ha adelantado un poco Dorismilda, donde en algunos países, como en el caso de Nicaragua, donde las libertades están un poco más coartadas o prácticamente no hay, entonces la población tiene menor acceso a información o está más restringido, ¿no? Incluso el tipo de información que vos podés adquirir, porque uno, de una manera muy simplista podemos decir, claro, como está en Internet, todos lo podemos ver, pero en la práctica no funciona así, porque hay maneras también de limitar qué tipo de cosas nosotros podemos acceder estando dentro de algún país, ¿no? Entonces,
ahí también un poco se presentan algunos de los desafíos que tenemos frente a ciertos sectores o países dentro del mismo continente, ¿no? De la región latinoamericana, de cómo poder enfrentar o poder superar este tipo de situaciones, ¿no? Y por otro lado, en estas miradas a veces tan optimistas que tenemos en Internet, porque coincido, efectivamente es un gran aporte. Yo vengo estudiando ya en los últimos 4 años el tema del activismo climático ambiental en Chile propiamente, con jóvenes, y cuando he hablado con ellos, en realidad para los jóvenes ha significado una gran oportunidad y representó especialmente en épocas de pandemia la posibilidad de poder seguir expresándose a través de las plataformas, pero eso no deja de representar o de que se valore de que muchas veces este tipo de acceso no es igual para todos, ¿no? O sea, ellos reconocen de que sí, en el caso del periodo de pandemia pudieron seguir reuniéndose, generando acciones, actividades, pero en ocasiones me decían no teníamos todas las mismas oportunidades. Aunque Chile es un país que tiene un mejor acceso a Internet frente a otros países de Latinoamérica, no es verdad que sea la realidad para todo el país, ¿no? O sea, siempre la situación es mejor para zonas urbanas que rurales, entonces los jóvenes que quieren hacer activismo y que están en zonas más vulnerables, se les hace mucho más difícil poder tener ese acceso, incluso a veces a un computador o a un Internet bastante estable. Entonces, en este sentido, yo creo que esta ciudadanía digital nos implica un desafío que nos vamos encontrando en el día a día, porque esto no para. Ya decía Leopoldo, tenemos hace pocos meses este gran problema o esta gran postura que tenemos con el ChatGPT, que nos estamos empezando a pensar un poco cómo nos enfrentamos a esto, cómo lidiamos con esto en las aulas de clase, ese temor al plagio, a cómo se puede un poco contrarrestar, pero de alguna manera pues tenemos que ir también dinamizándonos y aprendiendo cómo vamos lidiando con todas estas dinámicas que se van enfrentando en la cotidianidad. Muchas gracias. Pues retomo de manera general, creo que los puntos más importantes en los que han coincidido nuestras ponentes, nuestro ponente, que va primero pues de asumir la complejidad del concepto de ciudadanía digital, también el impacto que ha tenido en el activismo y en la participación de la ciudadanía, el acceso a Internet, considerar el impacto que tiene ahora la inteligencia artificial en todas estas actividades, en el acceso, pensar, reflexionar en las experiencias que hemos tenido en el pasado cercano sobre importantes movilizaciones sociales que utilizaron las plataformas tecnológicas, los medios digitales, pues justamente para plantear posicionamientos, para potenciar la exigencia por los derechos humanos en algunos casos y cómo eso ha cambiado en los últimos años. Y justamente aprovechar un comentario que hacía Leopoldo y que también cerraba con eso, respecto a las brechas, respecto a cuál es la condición, la diferencia del acceso a estos medios digitales, sobre todo cuando pensamos en luchas sociales para los diferentes sectores de la población, pues para dar lugar a una segunda pregunta para escuchar sus opiniones y reflexiones respecto a cuáles considerarían que son las brechas más críticas para la ciudadanía digital en México y en Latinoamérica en la actualidad. A ver, el tema sí es complejo porque hay una serie de contradicciones y de tensiones en un entorno cambiante como el Internet. Ya hablábamos de la brecha digital, ¿no? Que es considerable, no es de los países con más alto grado, pero entiendo que en América Latina hay alrededor de, no, ya me perdí en así, lo estaba leyendo en la mañana, pero sé más o menos 140 millones de personas que van a acceder a Internet en términos de infraestructura, en términos de conectividad. Si me equivoco, ustedes corrijan, ustedes son las expertas. Pero no es nada más conocer, Doris, acceder, sino tener habilidades digitales. Cuando hemos trabajado con organizaciones en Oaxaca, en Chiapas, en comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla, pues decían, es que no es nada más el que se accede a Internet, hay toda una discusión comunitaria en términos de para qué, ¿no? Y hay proyectos bien interesantes, alternativos, comunitarios, que incluso están empujando hacia concesiones sociales de telecomunicaciones, donde hay una especie de intranet
¿no? Y un repositorio de datos en las comunidades, por ejemplo, en la zona Triqui. Ya hay programas de código abierto en donde se está guardando esta información accesible para la población. No es propiamente el Internet que conocemos, porque además es caro, ¿no? Porque pues, para los monstruos de las telecomunicaciones, las telefónicas, no es atractivo en su modelo de negocios cablear, llevar postes hacia allá y tal, ¿no? Entonces, los intermediarios que venden estos servicios de conectividad lo hacen de carísimo, ¿no? Por ejemplo, como en Cuba, ¿no? Que es carísimo conectarse a Internet, las restricciones que impone el Estado, y hay una restricción de tipo político que obviamente influye también en el espacio cívico, ¿no? Entonces hay una serie de condicionantes socioeconómicas, demográficas, políticas que estamos enfrentando en América Latina, y estas brechas se profundizaron, estas brechas sociales y en el ejercicio de derechos se profundizaron durante la pandemia, ¿no? Parece que ya se nos olvidó, porque es un pésimo recuerdo, ay no, la pandemia, qué horror, pero hubo un distanciamiento y una profundización de las brechas entre los que estaban conectados y los que no. Porque conectarse implicaba acceder a educación, a salud, información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un elemento importante. Por supuesto también, por eso hablo de tensiones y contradicciones, está la posibilidad de construir movilización, ciudadanía, protestas, de comunicarnos, periodismo colaborativo, por ejemplo. Ponía Daniel el ejemplo de Nicaragua, que efectivamente hay restricciones, pero si hay una muestra de periodismo resiliente en las regiones del nicaragüense que está transmitiendo desde donde puede y como puede, y han armado verdaderos estudios de televisión para transmitir en línea y seguir informando en las medidas de sus posibilidades adentro de Nicaragua, ¿no? Prácticamente el periodismo independiente, bueno, no adentro, pero alrededor de... Entonces ahí hay ese contraste. Por otro lado, ya señalaba la propiedad privada versus el espacio público. En buena medida, la capa de contenidos, que es la que vemos, que es la con las interfaces, los dueños, llamados Big Tech, que son Google, bueno, además dueñas de YouTube, Amazon, X, o Twitter, o Meta, etcétera, etcétera, pues imponen sus reglas. Y los términos y condiciones y las normas comunitarias se erigen en un equivalente a lo que conocíamos en las democracias liberales clásicas como constituciones. El tema es que, pues, si las quieres leer, siéntate mediodía, porque son unos mamotretos de este vuelo, que no vas a poder entender ni leer sobre cómo se van a usar tus datos y lo que estás aceptando a darle clic para entrar. Y además, bueno, ya decía yo que sí, hay una estándar internacional que dice que se trasplantan el ejercicio de derechos, las mismas alcances de los derechos, de libertad de expresión, participación ciudadana, asociación, no discriminación, al ámbito digital, pero ¿quién lo garantiza? Y ese es uno de los grandes temas, ¿no? Tiene que entrar el Estado a regular, eso es lo que queremos. Lo dejamos enteramente en manos de privados que con algoritmos que están programados de cierta manera que no conocemos por temas de propiedad intelectual, pues nos van definiendo, ¿no? Y nos van acercando información precisamente con base en la experiencia de Internet que vamos teniendo, con el me gusta, con lo que decimos, con lo que le damos like, con quién interactuamos. Y esto viene a colación porque los derechos en el ámbito análogo se defienden ante instituciones públicas. Y eso es, digamos, es un cambio total de paradigma. Ante las autoridades judiciales, ante organismos públicos de derechos humanos, hay una veeduría de tal institución, etcétera, etcétera. Incluso en un modelo autorregulatorio de medios convencionales como la radio y la televisión, había condicionantes porque se asumen concesionarios de un bien público sometidos a ciertas condiciones por parte del Estado. Y si había abusos de la libertad de expresión, en el ejercicio de la libertad de expresión, pues acudías ante un juez, etcétera, etcétera. Ahora tenemos esta situación de esta tensión, pues, entre quienes proveen el servicio, quienes son los dueños de estas capas de Internet y quienes lo están
y la experiencia de los usuarios. Y en esta lógica está una tercera tensión que tiene que ver con el llamado dataísmo, ¿no? Que es justo la recolección de datos, va generando fenómenos de perfilamiento social muy precisos, va generando fenómenos de manipulación. Ahí están los casos ya emblemáticos de Cambridge Analytica en las elecciones de 2016 y en el Brexit, ¿no? Va generando elementos o mecanismos de patrullaje o ciberpatrullaje, ¿no? O monitoreo, o OSINT, que es como inteligencia de fuentes abiertas, ¿no? O sea, ahí estamos poniendo a disposición de las grandes plataformas, pero también del gran público, una serie de datos que permite un perfilamiento social. Y además, lo que sabemos gracias a los Facebook Papers, esta filtración que hubo de empleados de Facebook, es que el engagement, el involucramiento está basado en el encono, en la polarización y en refrendar nuestras propias creencias. Entonces aquí viene una de las grandes paradojas, porque de cierta manera, por lo complejo que es el término, durante la modernidad lo que buscábamos en el espacio de deliberación pública era llegar a la verdad. Y ahora lo que se está buscando, o lo que estamos, digamos, esa era una aspiración, pues, ¿no? O sea, en el espacio de deliberación, con todos los sesgos sociales, políticos, económicos y de poderes y asimetrías que había. Pero ahora, digamos, la dinámica del modelo de negocio, de generar mayor enganche en los usuarios, es este tema de la tribalización digital, es decir, generar grupos, ¿no? Enconados entre sí, generar también más, a través del odio, refrendar identidades y refrendar creencias, ¿no? Entonces es un reto frente a nosotros. Como contraparte de eso tenemos otra vez la posibilidad de acceder a datos que no accedíamos antes y hacer colaboraciones periodísticas como por ejemplo los Panama Papers, ¿no? A millones y millones, bueno, a teras de información, a comunicarse en estos esquemas de periodismo global colaborativo, a las manifestaciones, volviendo a los ejemplos, al activismo, quizás más local, en algunos ámbitos más global, acceder justo a información de interés público que en otro supuesto ni podíamos acceder ni teníamos la capacidad ni el poder de cómputo para procesar, ¿no? Entonces, este ejercicio, este juego de doble ida de la brecha digital versus la inclusión, de la propiedad privada versus espacio público, de la participación versus a la recolección de datos y el perfilamiento social, es parte de las tensiones de Internet. Es una disputa por el poder, finalmente. Ahí se está trasladando una disputa por el poder que también se da en el espacio análogo, por decirlo de alguna manera. Y tal cual como decía Loris, pues no podemos divorciar y escindir la realidad real o física, bueno, ya no sé si es así, del espacio digital. La ciudadanía es en ambos espacios y tiene sentido en ambos espacios. Bueno, justamente sobre estos datos que mencionaba hace ratito Polo, los tengo acá, los datos de la Induti. De acuerdo con el INEGI, justamente en esta encuesta nacional de usuarios y tecnologías de información en los hogares, en México el año pasado el 78.6% de la población tenía acceso a Internet. Pero, ojo, justamente como dijo él también, en entornos urbanos crece y en entornos rurales baja. En entornos urbanos es 83.6% y en rurales 62.3%. Y por edad se concentra en jóvenes. Entonces, al final, ¿qué pasa? Bueno, y por género también hay una ligera variación, pero ahí no es tan radical, ahí es como 78% mujeres, 79% hombres. Pero el asunto es, ¿qué pasa cuando tenemos una serie de espacios a donde no llegan las redes? Porque justamente estas grandes corporaciones no lo consideran rentable. ¿A quién le tendría que interesar
que esas comunidades en medio de la nada estén conectadas. Pensando específicamente en el caso de Guanajuato, que por cierto, allí baja, porque si a nivel nacional el 78.6% de la población mexicana tiene acceso, en Guanajuato solo es el 75.9%, pero si lo vemos por regiones, también en el corredor industrial es muy alto y en las zonas, por ejemplo, del norte de Guanajuato, es muy bajo, muy bajo, y hay comunidades que no tienen acceso o que lo tienen desde hace muy poquito tiempo. ¿A quién le tendría que interesar que su ciudadanía esté conectada? Pues tendría que ser el Estado, y tristemente es una de las fallas. O sea, se ha prometido con gente de distintos colores en diferentes sexenios y ha sido una cosa que no se ha podido lograr, ¿no? Y el otro asunto justamente tiene que ver con las habilidades, que ya ha comentado Apolo, y estoy completamente de acuerdo con lo que situó. Y eso se liga con la que yo creo que es la mayor brecha que tenemos, que está en términos de cultura política y alfabetización mediática informacional. Estamos en tiempos justamente de desinformación, de diseminación de noticias falsas, justamente en torno a esto que comentabas de 2016 y del rol que jugó esta diseminación de información a través de redes sociodigitales en las elecciones de Estados Unidos. Me da un poco de curiosidad y a lo mejor un poco de miedo también pensar qué va a venir el año que entra, que hay elecciones al mismo tiempo en México, en Estados Unidos y en varios países como El Salvador, por ejemplo. Entonces, al final de cuentas, hay un asunto que se está moviendo de esto de noticias falsas, ataques, bots, trolls y otros encantos, como dirían Natalia Aruguete y compañía, que finalmente están haciendo muy complicado y cada vez más difícil el asunto de la discusión pública en las redes, aunque sean privadas. Entonces el asunto es ¿qué carambas hacemos con eso cuando no tenemos una ciudadanía suficientemente crítica para enfrentarse con este tipo de recursos, de actores, etcétera? Sumémosle ahora la inteligencia artificial, que, ojo, no tengo nada contra ella, de hecho soy fan de gente como Alu García, una chica que antes fue mi alumna y ahora es mi colega, que están haciendo cosas increíbles con inteligencia artificial, pero que le están apostando por un uso creativo y ético de ella, pero no es la generalidad. Pues al final de cuentas ya aquí en León vimos imágenes generadas por inteligencia artificial para promover determinada figura política que a la hora de decir que eran generadas por inteligencia artificial, entonces no era la figura política en sí misma, y entonces eso creaba como un vacío legal medio interesante, ¿no? Entonces, si nos regresamos, por ejemplo, justamente cuando teníamos toda esta fascinación ante la novedad de ChatGPT y anexas, recordarán aquellas bonitas fotos del Papa con un abrigo Balenciaga y las de Donald Trump en la cárcel, y eso, mucha gente las dio por hecho. Y mucha gente las dio por hecho no solamente porque las vio circular en redes, sino porque la publicaron como si fuera real medios de comunicación que tienen la obligación de verificar su información. Entonces, al final de cuentas, no solo no tenemos una ciudadanía suficientemente crítica para distinguir entre información que tiene una intención, que tiene un origen, etcétera, sino que a veces tampoco tenemos medios y periodistas suficientemente éticos para trabajar con eso. Ojo, no estoy hablando de la generalidad, hay casos súper respetables, pero en muchos casos, y justamente en épocas electorales, emergen medios presuntamente periodísticos para hacer la chamba sucia. Y eso, al no tener filtros o al no tener formación para distinguir entre un medio medianamente serio y otro que no lo es, o entre la información que llega por WhatsApp y que fácilmente podríamos verificar, pero que no siempre lo hacemos, nos deja en una situación realmente complicada, como decía, en torno a las elecciones que vienen. En tiempos de pandemia fue brutal, porque también el asunto con las vacunas, el ácido clorhídrico, el 5G, el líquido de las rodillas, etcétera, era una locura y estaba poniendo en juego vidas por una serie de estrategias que al final de cuentas eran de desinformación. Y justamente esta falta de ciudadanía crítica también está en el fondo, es una de las capas
del ambiente que tenemos de polarización, que ciertamente se fomenta, se vuelve más evidente con las redes sociodigitales, con estas plataformas y con las lógicas algorítmicas, pero a nivel de formación, en estos tiempos parece que es más fácil descalificar al otro que discutir con argumentos. Y eso es me parece que un gran fracaso de nuestras sociedades contemporáneas. Podemos echarle mucha culpa a estas corporaciones, que vaya, no estamos, digamos, diciendo una mentira, al final de cuentas hay muchos mecanismos algorítmicos que sí ponen las cosas muy complicadas, pero del lado de la ciudadanía tampoco tenemos cosas increíbles, y creo que es importante que asumamos responsabilidades también desde los espacios que nos tocan, ¿no? Hay muchos esfuerzos, y de eso se trata también el siguiente bloque, que se hacen por parte de diferentes actores, pero a veces los actores que tendrían que estar proponiendo el diálogo más responsable son los primeros que lo rompen. Y bueno, hasta aquí lo dejo por el momento. Ya, bueno, a partir de lo comentado por Leopoldo y Tori, a mí me gustaría como remarcar en esto, es que si bien el Internet nos ha dado oportunidades y beneficios, también ha venido a marcar desigualdades. Desigualdades tanto por grupos etarios, de género, ubicaciones geográficas, que están vinculadas con las posibilidades de acceso a este tipo de recursos, pero también con las destrezas que podemos tener o habilidades con el manejo de las plataformas, ¿no? Entonces, no sé, pensando un poco también en el tema de la pandemia, posiblemente para quienes estábamos más familiarizados con el uso del Internet se nos hizo un poquito más fácil adentrarnos en este mundo donde tendríamos que hacer las compras, tendríamos que hacer muchas otras gestiones de manera digital, que a lo mejor para las personas de mayor edad que no están tan familiarizados con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el tema de la brecha efectivamente está vinculado a un tema de acceso, pero también de destrezas y habilidades que tendríamos que aprender o asumirlo como una responsabilidad conjunta como sociedad para poder un poco superar este tipo de situaciones, ¿no? A nivel educativo, en algunas zonas era muchísimo más difícil, por ejemplo, en escuelas de zonas rurales o no totalmente rurales, pero donde los niños o niñas no tenían posiblemente acceso a un computador, seguramente a lo mejor era el celular de la mamá, del papá, a través del cual se podían tomar las clases, se enviaban las tareas para poder cumplir con estas rutinas, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que uno de los grandes desafíos que nos deja es cómo podemos ir superando estas desigualdades, ¿no? Que es un poquito el reto. Me parece súper interesante varios de los puntos que plantean. Creo que la principal coincidencia es justo en el reconocimiento, pues, de que si hay una situación de desigualdad respecto al acceso propiamente a los medios digitales, pero también las enormes diferencias que hay en cuanto a las habilidades y capacidades para el aprovechamiento de las mismas. De la mano con esta reflexión sobre qué está sucediendo con el tema de la crítica ciudadana frente a los fenómenos sociales que se presentan, las problemáticas, la propia lucha. Lo que por segunda vez Leopoldo comenta sobre el tema de cómo estos espacios en realidad son espacios privados en donde llevamos temas de orden público, cómo está el aprovechamiento de la iniciativa privada de estos espacios, pues para el tema también de la explotación de los datos y la información que se utilizan para fines comerciales. Y algo que me llama mucho la atención y que ha salido también en otros espacios de la jornada, estas cuestiones que comentaban sobre el dataísmo y la recolección de información, que al final del día pues puede resultar en situaciones de discriminación, de exclusión de las personas a partir de cómo nos van ubicando en ciertos sectores a partir de la información que van recolectando de nosotros y de nosotras. Y nuevamente pues tocar el tema de cómo esto se está viendo ahora también impactado por las cuestiones del avance en la inteligencia artificial, cómo está vinculado con las cuestiones también de esta capacidad para identificar cuando una noticia es falsa, cuando una fotografía es falsa, cuando
video está manipulado. Creo que ahí se empiezan a plantear retos, desafíos súper interesantes, y pues sí invitaría como a empezar a considerar pues por dónde van las reflexiones vinculadas con estos temas, ¿no? Hacia dónde están los retos que toca desde la propia responsabilidad en las participaciones, el aprovechamiento de estas herramientas tecnológicas. Y pues la pregunta de los 64,000 pesos, que es la final, porque es una pregunta, me parece que vale la pena cambiarle un poquito o agregarle un poquito ahí el contenido, porque va de considerar cómo se podrían construir puentes para avanzar en la ciudadanía digital, pues a partir de estos retos, necesidades, fenómenos que se han planteado. Pero yo pensaría más en pistas, como cuáles serían algunas pistas, cosas que estudiantes de licenciatura, académicos, académicas, desde la propia ciudadanía, cómo podríamos ir avanzando desde lo positivo, desde la ética que ustedes mencionaban, desde la propia responsabilidad, desde los propios retos sociales, cómo podríamos avanzar en esta participación como ciudadanos y ciudadanas digitales. Bueno, yo creo lo que decía anteriormente, de alguna manera, es comprender que se vea como una responsabilidad conjunta. Si por un lado hay una gran responsabilidad del Estado, las autoridades, de las empresas, las universidades tenemos mucho que aportar, ¿no? En esa línea siempre hay programas. Ahora estaba recordando un programa en el que colabora un compañero que tiene que ver con educación para adultos mayores. Efectivamente, explicarles un poco, reunirse con personas de la tercera edad y explicar un poco para qué sirve, por ejemplo, un código QR, ¿no? Que posiblemente para los que estamos aquí es una cuestión básica, sencilla, lo entendemos, pero para otras personas puede ser algo extremadamente complejo, ¿no? Entonces, de alguna forma yo creo que el puente está vinculado en cómo todos nos podemos hacer partícipes de esta responsabilidad, ¿no? En nuestros entornos, sin quitar las responsabilidades propias de las autoridades que tengan en esta vinculación, y también pensando un poco en los estudiantes. Muchas veces hay programas de práctica que los alumnos o las estudiantes realizan. Es también cómo podríamos nosotros orientar esto en esa línea, en pensar en desarrollar actividades donde ellos puedan llevar un poco de ese conocimiento de destrezas a otros públicos que no son los que están totalmente o en una relación constante con esta parte digital, y ese conocimiento que ellos tienen puede ser compartido con estas otras personas. Puse el ejemplo de las personas de la tercera edad, pero también sabemos que hay grupos más jóvenes o niños, niñas también, que están vinculados o cercanos con este tipo de herramientas y recursos tecnológicos, pero no necesariamente el hecho de que estén vinculados o que tengan acceso a ellos significa que conozcan las responsabilidades que pueden tener, ¿verdad?, con su uso, o los riesgos incluso a los que pueden estar, ser víctimas o verse vulnerados con el uso de este tipo de recursos. Creo, lo primero que se me vino a la mente cuando leí la pregunta que me enviaron, la lista de preguntas, pero esta en particular, es que hay una serie de iniciativas que justamente se orientan hacia el fact-checking para verificar la información y también dar herramientas a la ciudadanía en general para que puedan verificar la información por sí misma, ¿no? O sea, pienso en el caso de Verificado MX, de Vericovid en tiempos de pandemia, de Soy la vacuna contra la desinformación, de Periodistas de a pie, que también fue un recurso muy interesante en tiempos de pandemia, y en estas cosas que pone, por ejemplo, Verificado, que tiene como su caja de herramientas, ¿no? Son iniciativas súper interesantes que están orientadas a la verificación de la información y que permiten, pues, no solamente saber si una nota es cierta o no, también permiten desarrollar el hábito de la verificación, comprobar las fuentes, ser más críticos frente a la información que circula. Pero me quiero ir hacia una anécdota que no tiene que ver con medios, ni con redes, ni con grandes estrategias, sino con educación. Hace ratito mencionaba Gabriela en mi semblanza que soy coautora de un libro sobre violencia política electoral. No saben, es el libro donde he participado, que hemos presentado más veces. O sea, lo presentamos como 3 veces en el IED,
una en el observatorio, otra en el Congreso, otra en una feria del libro del INE, se va a presentar en la FIL. O sea, hemos tenido cualquier cantidad de presentaciones. Y aparte de las de la UGEL, la Salle, etc. Hubo una presentación en particular que es la mejor que hemos tenido en todas las que hemos hecho de este libro, que la gestionó mi colega Verónica Vázquez Piña, que es coautora del libro, en un colegio que está allí por el Parque Metropolitano. Quienes viven aquí sabrán cuál es. El asunto es que ella gestionó esa presentación allí porque allí están sus hijos, en el colegio. Y entonces, platicando con el bibliotecario, le pareció buena idea que en una jornada del 8M se presentara este libro para hablar de violencia política electoral. Y yo le decía, ¿y cómo carambas lo vamos a orientar? O sea, justamente porque muchas veces lo electoral se centra en 18 para arriba y la violencia política electoral es un asunto muy complejo, muy específico, etcétera. Hablar de eso con adolescentes que están en segundo o tercero de secundaria no es que sea, digamos, complicado, pero que a veces les puede parecer un poco ajeno, porque hay una tradición pues, de considerar como esto la ciudadanía de los 18 en adelante, no antes, ¿no? Aunque la participación sea de todo el tiempo. Entonces, discutiendo qué íbamos a hacer, yo le decía a Verónica, ¿qué te parece si la enfocamos por el lado de la participación y entonces tal, bla, bla, bla? Súper. Preparamos una super presentación. El asunto es que lo que nosotras preparamos se quedó cortísimo para el nivel de discusión que traen. Y son adolescentes de 12, 13 años, 14 años máximo, que nos estaban discutiendo cosas, nos estaban haciendo preguntas, estaban haciendo incluso como sugerencias entre ellas, ellos, que no habíamos visto en otros escenarios donde había personas que están en la vida pública, que están en partidos políticos, que están en el Congreso, que están en las instituciones, en los organismos electorales, etcétera, donde sí veíamos muy buen recibimiento al libro, sí veíamos incluso una identificación de decir, bueno, ahora puedo nombrar lo que me pasó en la campaña o tal, pero lo que veíamos con esta generación rebasó por mucho lo que habíamos visto en otras presentaciones y lo que esperábamos. Entonces, ¿por qué traigo esta anécdota a cuento? Porque creo que todavía hay esperanza. O sea, hay ciertos modelos educativos que sí están orientados al pensamiento crítico, que nos pueden detonar justamente una mayor posibilidad de ser ciudadanía y de ejercer nuestra ciudadanía por diferentes vías. Y en ese sentido, coincido con Anielka, tenemos una gran responsabilidad en las universidades. Pienso en todas las universidades y en todas las carreras, pero pues, por las áreas en las que nos encontramos, creo que sobre todo quienes estamos formando comunicadores, periodistas, tenemos una responsabilidad enorme para trabajar con eso, o sea, para formar a nuestros estudiantes en un sentido crítico, en un sentido ético, en un sentido creativo del periodismo, de la comunicación y de lo público. Pero al final de cuentas, pues eso se puede quedar solamente en palabras bonitas o se puede traducir en acciones que trabajemos todo el tiempo. Pero igual, o sea, eso es lo que hacemos desde la educación, eso es lo que se hace desde colectivos activistas, que se hace mucho, yo creo que es donde más se ha hecho, por lo menos en este país, pero en otros también. Pero que no se nos olvide que hay una enorme responsabilidad que tiene el Estado. Y hace ratito cuando yo decía que quienes deberían estar promoviendo el diálogo mucho más responsable, a veces son las primeras personas y las primeras instituciones que se lo brincan, y creo que eso tiene que ser denunciado también, independientemente de los niveles de gobierno, de los colores de quienes están allí. Sí es importante ver que no necesariamente se está fomentando una ciudadanía crítica y constructiva desde allí, y necesitamos exigirles que lo hagan. Pues poco que decir ya después pero a ver, hay toda una serie de factores. Por ejemplo, una de las cosas que se me cae en el tintero es que en esta posibilidad que tienen de curaduría de la información y de moderación de contenidos, pues no tenemos conocimiento de cuáles son los criterios y cuáles son los códigos del algoritmo y muchas otras cosas de cómo fundar caja negra, pues, en las plataformas, ¿no? Entonces hay un fuerte movimiento desde la sociedad civil a nivel global de transparencia algorítmica, ¿no? Y de generar mecanismos de apelación en términos de los contenidos denunciados y que se rijan bajo mínimas reglas del debido proceso.
también la incorporación de estándares de derechos humanos y por parte de las plataformas. Ya sé que es un llamado a misa, una cartita a Santa Claus, pero tenemos que seguir propugnando por ahí, ¿no? Porque ahí hay normas sustantivas, hay normas que tienen la carnita que nos dicen cuáles son los límites de ciertas expresiones. No está permitida la pornografía infantil, ni la violencia sexual, ni el discurso de odio, ni la propaganda a favor de la guerra, y eso perfectamente es compatible con el espacio de Internet, ¿no? O sea, es decir, que también ahí se tiene que restringir y también ahí se tiene que bloquear. De hecho, ha habido experiencias exitosas, por ejemplo, para bloquear expresiones o imágenes de pornografía infantil que había que recuperar, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, bueno, eso lo reportan ellos dicen que ha sido exitoso, esperemos que sí. Pero también han cometido abusos. Por ejemplo, en un estudio que hicimos con diversos grupos históricamente vulnerados, discriminados y excluidos, el 88% dice que le han censurado contenido que reivindica sus identidades. 61% no le dieron la razón por la cual mostraron el contenido o le bloquearon en su calidad de usuario. ¿Por qué? Porque el algoritmo discrimina y discrimina porque lo hace un güey en Silicon Valley con miles de prejuicios, ¿no? Sin contexto, porque además las redes sociales, si acaso, pueden entender o procesar información en 30 idiomas cuando tenemos en el mundo 6.000, cuando no hay contexto, ¿no? Entonces, creo que es importante, desde ahí hay un empuje de diversos movimientos, desde el feminismo, desde los pueblos indígenas, desde el propio periodismo, de la defensa de derechos humanos, desde los defensores ambientales, desde muchos sectores de la población, para que estas plataformas remuevan estas condicionantes que generan estructuras de discriminación. Y hay una propuesta que estamos haciendo también desde el artículo 19 que es, a ver, lo pueden hacer, lo que hacen las plataformas de redes sociales lo hacen porque pueden, y pueden porque son cuasi monopolios. Entonces hay un estrato de competencia, ¿no? de legislación antimonopolio que hay que revisar. Y hoy día están revisando, bajo las leyes antitrust o antimonopolios en Estados Unidos, a Google y a Meta. Entonces, ese poder de dominancia era como cuando, no sé si se acuerdan ustedes, Televisa y TV Azteca, ¿no? Pues no había de ustedes se acuerdan, pues no había de otra, ¿no? Entonces, por supuesto que no hay multiplicidad de opciones. Los Big Tech son estos 4 o 5 que están ahora, TikTok se incluye, ¿no? Con sus puertas traseras para sacar información también, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema de competencia económica, hay un sustrato económico que hay que, digamos, es el corazón de un problema, no lo va a solucionar todo, pero que puede abonar, pues, a diversificar la oferta en Internet. El fact-checking, ya lo decía, la regulación de este software espía, ¿no? De este software que hace recopilación y ciberpatrullaje, pero también que hace espionaje, digamos, como Pegasus, pues, ¿no? Que se introduce a los teléfonos, controla la cámara, controla el micrófono, se mete a tu servicio de mensajería, etcétera, etcétera. No hay una regulación mundial. De hecho, la ONU ha llamado una moratoria mundial, es decir, que se debe de vender este tipo, pero bueno, ya de software. Entonces necesita regular, eso sí, la venta de malware y software. Yo creo que también tiene que haber una enorme responsabilidad de los actores políticos. Quienes más inflaman el discurso en las redes sociales son precisamente los poderes políticos y de cierta manera los poderes económicos, ¿no? Pero son quienes principalmente inflaman el discurso de odio, la estigmatización contra la disidencia, ¿no? Pero gracias a Rosana Rico sabemos cómo funciona el mecanismo de las conferencias matutinas, ¿no? Donde se da la orden cada mañana y hay unas milicias digitales que se activan y van contra esa persona, ¿no? En la lógica muy orwelliana de los 2 minutos de odio, ¡ah! Todos le caen encima. A nosotros nos tocaron 184,000 tweets. Es un chingo, ¿no? Pero tweets que es igual a 184,000, pero son robots que están trabajando o cuentas orgánicas, pero que están poniéndose de acuerdo y que configuran verdaderos ejércitos digitales.
Entonces, ahí está pues la responsabilidad de los actores públicos en la calidad de la conversación, lo cual no nos quita la corresponsabilidad como ciudadanía, no les quita la responsabilidad a las plataformas de redes sociales cuyo modelo de microsegmentación y perfilamiento está basado precisamente también en la polarización en buena medida, ¿no? Pero yo creo que sí hay que ir partiendo pues a qué le toca a cada quien en este ámbito de Internet. Y seguir propugnando por un Internet abierta, libre e incluyente, que es el sueño, es la utopía. Ya sé que pues, después de todo el pesimismo que les hemos inyectado en esta conferencia, pues bueno, ya no les va a quedar muchas ganas de eso, pero precisamente es la misma lucha que tenemos en el mundo físico análogo, ¿no? Por una sociedad más abierta, más justa, más equitativa, más incluyente, y eso se traslada también, ¿no? El tema es si queremos un Internet que se convierta en un arma de guerra psicológica o que más bien se convierta en ese potenciador democrático. Si queremos un Internet que haga perfilamiento y que nos divida por tribus identitarias, etcétera, etcétera, o que más bien genere diálogo, cruce, conversación, argumento, con evidencia, etcétera, etcétera. Estamos en momentos muy complejos. Yo nada más diría que lo que está en juego es la civilización misma. Estamos enfrentando un cambio civilizatorio de grandes proporciones que no va a ser visto igual hoy a como será visto en 2 semanas por el enorme desarrollo que está teniendo en tiempo real, ahora sí, el tema del espacio digital. A manera de cierre me parece importante retomar primero, hay una coincidencia en las cuestiones del ámbito educativo, como desde la educación, desde el acompañamiento a la formación con responsabilidad política, pues tendríamos que abordar estos temas con nuestras comunidades estudiantiles, el tema de la formación en cuanto al pensamiento crítico, también cómo se pueden aprovechar proyectos para orientar, apoyar a las personas que están en esta situación de desigualdad por no contar con todas las habilidades o las competencias para el uso de estos medios digitales, de la tecnología, para diseminar información. Recordar estas iniciativas existentes hoy, seguirlas, las que sirven para identificar para ver la verificación de información, que también nos han ayudado mucho ahí como para discriminar, encontrar información que es falsa y saber qué hacer con eso. No olvidarnos de la enorme responsabilidad que el Estado tiene, tanto en los temas de garantizar el acceso, la regulación, de los temas de entrarle a este fenómeno del monopolio, de las empresas que manejan estos espacios de información digital. Y yo me acordaba, creo que con esto cerraría esa parte, invitaría o recomendaría a una organización que es la RPC, que es una organización que trabaja por los derechos digitales. Tienen unos trabajos súper interesantes, han tenido algunos logros importantes y creo que para conocer un poco más del tema y reflexionar en torno al mismo, pues conocer el trabajo que van realizando, pues ayuda un montón. Y de la mano con eso, también recomendarles, justamente hay un podcast que se llama Derecho Remix, quizá algunos de ustedes ya lo conocen, pero justo el podcast tiene un capítulo que se transmitió el 26 de septiembre, muy cerquita del día de hoy, en donde justo en colaboración con R3D explican un poco de qué va todo este fenómeno de cómo los medios digitales van recolectando nuestra información, nos van sectorizando, cómo se genera el tema de la polarización, a quién le hacemos el caldo gordo con el tema de la polarización y dónde está la responsabilidad del Estado y por dónde puede ir la lucha social en la exigencia de la protección de nuestros derechos en el uso de los medios digitales, el acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión y otras cuestiones que derivan de ahí, ¿no? Entonces recomendaría también pues aprovechar que se van poniendo estos temas sobre la mesa para entrarle más y desde nuestra propia responsabilidad ciudadana pues ver por dónde tendría que ir la exigencia y la lucha por nuestros derechos individuales y colectivos. Y así pues yo abriría el espacio a preguntas, comentarios, aportes que quisieran hacer para nuestras invitadas, nuestro invitado. Tenemos un espacio para unas 2, 3 participaciones, entonces por ahí tenemos algunas manos levantadas.
Hablando sobre las brechas y los puentes, ¿qué tanto creen que la educación le falta enseñarnos para saber usar bien las redes sociales? O sea, dar un punto de vista moral que no afecta a los demás, o sea, tener como ese punto de vista que no afecta a los demás. ¿Qué tanto siente que la educación escolarizada nos puede ayudar? Bueno, yo diría que tendríamos que hablar más bien de un asunto ético, ¿no? Más que moral. Pero la escuela tiene una responsabilidad enorme, aunque con mucha frecuencia estas redes sociodigitales las empezamos a usar en casa. Y buena parte de estas tienen, digamos, un límite de edad, ¿no? Como de 13 años para arriba, etc. Y con mucha frecuencia hay gente que tiene menos de esa edad que accede con la venia de sus papás y mamás, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que no le podemos aventar toda la responsabilidad a la escuela, sino que es una responsabilidad compartida. Ahora, la escuela sí creo que tiene una deuda enorme, porque nos hemos ocupado tanto de otros elementos curriculares que a veces se nos olvida los que son indispensables. Ya deja tú el asunto de las redes sociodigitales, que son clave para muchas cosas, pero hay cosas que cualquier adulto funcional, cualquier adulta funcional tendría que saber, por ejemplo, cómo enfrentarse a la plataforma del SAT, que no necesariamente atraviesan por la formación universitaria y deberían, ¿no? Entonces, regresando al asunto de las redes, necesitamos, como decía yo hace ratito, alfabetización digital crítica que no se enfoque, que justamente en esta perspectiva crítica no se enfoque en saber picar botones, que eso las y los jóvenes, adolescentes, niñas, niños, a veces lo saben hacer mejor que nosotros, sino en comprender justamente toda esta serie de capas ocultas, de mecanismos mediante los cuales operan las redes, estas lógicas algorítmicas y también asuntos básicos de convivencia, de ética, de respeto, de reconocimiento por el otro, que son fundamentales, ¿no? Para quienes somos de esta generación como que no nació con las redes, sino que aprendió a conocerlas en el camino, es un clásico y seguramente lo habrán escuchado ustedes tres, pero varias personas del otro lado también, que nos decían que en el pasado, si querías enterarte de una noticia y lo querías hacer a través de un periódico, tenías que darle la vuelta a todo el periódico para encontrar la noticia que querías. Entonces, aunque fuera contra tu voluntad, ya habías visto de qué se trataba el mundo y que ahora no, porque vas directo a la información que quieres. Y yo diría, en este punto ya ni siquiera vas a la información que quieres. Brota información, la quieras o no. A veces de temas que te importan, y está bien. Y a veces de temas que no te importan, y te dan curiosidad, o a veces hasta te molestan. Pero el asunto es, si conectamos esto con eso que decíamos hace ratito, de esta falta de cultura política, de alfabetización mediática informacional, es una bomba. Porque al final de cuentas, en lugar de reconocer al otro, solo reconozco a quien está de acuerdo conmigo y ataco a quien no está de acuerdo conmigo. Lo digo en sentido figurado, yo no lo hago, pues, pero al final de cuentas es muy importante que sí adquiramos estas otras habilidades de entender que no tenemos por qué estar de acuerdo, pero que eso no implica que no podamos convivir, que no podamos coexistir. No, yo creo que solo complementaría con lo que decía Doris Mirta, es que las universidades, igual que el resto de la sociedad, ¿verdad?, va incursionando un poco y va cambiando o adecuando muchas veces planes de estudio también frente a los nuevos contextos que vamos teniendo. Y creo que un aporte que van haciendo las universidades es poder abrir estos espacios de diálogo, ¿no? Conversar sobre estos temas éticos, estos desafíos que se van presentando, pero que también se hace muchas veces en las aulas de clase, no solo pensado en estos puntos de cómo usar ciertas plataformas a nivel técnico, sino también poder tener apertura a este tipo de discusiones, en cómo nosotros como ciudadanos también nos posicionamos frente a esas plataformas. Entonces creo que aquí también es una responsabilidad compartida tanto entre la institución académica
y nosotros a veces cuando somos como estudiantes de ser partícipes y estar abiertos también un poco a esos diálogos. Va en el sentido completamente opuesto. Me queda claro que tenemos una gran responsabilidad y que por parte del Estado y de nosotros y de todo el mundo hay mucho que hacer. Pero mi pregunta es, ¿qué opinión les merece el que en 2017 Sofía, que es una robot saudí, recibió la ciudadanía como tal? Es una ciudadana saudí, es una robot. ¿Ahí qué opinión tienen ustedes respecto a ese avance súper extremo? Porque es el otro lado, hablábamos de que somos ciudadanos reales y está el otro extremo, ¿no? ¿Qué opinión les amerita esta situación en lo legal, en lo social, en lo cultural y en todo? No quiero contestar. Es complejísimo eso porque, pues sí, evidentemente creo que es muy... todavía están en ensayos para la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y todas estas cosas generen una cierta conciencia, ¿no? Se asemeja a la conciencia humana. Digo, me parece un despropósito, la verdad, todavía, ¿no? Quizás ya vamos para allá. La otra vez estaba viendo un documental de la televisión pública alemana en donde sí están experimentando, no sé si vieron este episodio de Black Mirror en Netflix, donde desconectaban, no se veía cuando ibas a morir y te metían tenía un nombre muy particular este lugar, ¿no? Donde tu conciencia era conectada, ¿no? Pero todavía ni siquiera desciframos bien las sinapsis que hace el cerebro, las conexiones, etcétera, etcétera. Entonces, decir que eso se asemeja, ¿no?, a una mente humana que tiene conciencia estamos todavía muy alejados, ¿no? Luego vienen estas estridencias, ¿no?, y que me parece más bien algo como de mercadotecnia y un poquito como para, ¿no?, de show de ciertos gobiernos o de ciertos países, pero no estamos en una brecha o en un camino muy distinto, pues. O sea, sí hay una intencionalidad de ciertos grupos de generar, pues no en el futuro inmediato, o quién sabe, ya no sabemos, con esta incertidumbre, digamos, inteligencia artificial que se asemeja a la conciencia humana, ¿no? Y obviamente robots que repliquen eso. Entonces, me parece que todavía es un despropósito, pero no lo dejemos de lado, porque una película como esta donde sale Tomás Cruise, ¿no? Tom Cruise, la de Minority Report, pues ya tenemos modelos de criminalidad predictiva, etcétera, 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 no al punto de que se llegue la policía antes de que alguien mate a otra persona, ¿no? Como en la película se dice, pero la ciencia ficción es ahora, ¿no? Y estamos viviendo en muchos aspectos también distópicos esa ciencia ficción, pero repito, creo que es importante sí ponerle hielo a ese tipo de despropósitos y ver que, digamos, en los términos reales de los que está el desarrollo tecnológico y sus alcances que va a tener, ¿no? Me dio mucha risa, me parece muy interesante, ¿no? Porque me vino a la mente inmediatamente Blade Runner, ¿no? Es el primer gran tratado epistemológico de la inteligencia sintiente no humana. ¿Se acuerdan de los replicantes? Claro. Entonces, eso lo que cuentas me parece también show, ¿no? Pero sí abre un debate. Pues abre todo un debate. Hay que seguirlo. Y lo que yo decía en la mañana, a propósito de la velocidad por la que están pasando estas cosas. Pero yo creo que Blade Runner es un gran espejo en el cual deberíamos empezar a vernos, ¿no? Era lo que quería decir. Y un poquito como complemento, por ejemplo, había visto de dos chatbots en Facebook que comenzaron a hablar entre sí en su propio idioma y que los tuvieron que desconectar, ¿no? Es porque se genera a partir del machine learning. Y lo que ya está acá en términos de distopía y de vigilancia masiva, por ejemplo, toda la tecnología de reconocimiento facial, que incluso también me remite a Black Mirror, pues es que está más real que nunca esa serie, de cómo se hace un puntaje de los ciudadanos porque se va identificando por parte del gobierno chino. Es decir, al final yo creo que la tecnología per se
Porque entre estos disparates hay unos que son más dañinos, que es cuando intentan regular, ¿no? Como la ley Monreal en 2021, que intentó regular Internet y las redes sociales, con un profundo desconocimiento de todo esto de lo que estamos hablando. Lo único que hace es tratar de imponer pues, una serie de cuestiones, de modelos que no entienden realmente la naturaleza, la arquitectura de Internet, ¿no? Por ejemplo, el tema de las jurisdicciones, ¿no? Pues si aquí castigan a Facebook, pues le va a importar un comino porque el juez que le puede decir algo está en California, ¿no? Es decir, hay un tema también de jurisdicciones transversales, y siempre los intentonas regulatorias parten de criminalizar el medio. Es decir, ya con ponerle ciberbullying, ciberdelito, con eso, ¿no? Y no en realidad la conducta per se, o sea, lo que se está castigando muchas veces con estas iniciativas es el medio que se utiliza y no tanto la conducta en sí, ¿no? Ese es el problema de las intentonas regulatorias, que se quedan a ese nivel y no están yendo más a fondo a todas estas problemáticas que estamos viendo en términos de privacidad, en términos de discriminación, en términos de muchos otros términos, de vigilancia masiva, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, está esto que tomaba Polo sobre los emisores, ¿no? De esta información y la posible censura, pero ¿qué pasa también con las intromisiones a la información privada que hacen todos estos aparatos inteligentes, ejemplo Alexa, ejemplo Google, las agentes de Google, que constantemente están encontrando las mañas para estar escuchando todo lo que estás conversando, ¿no? A mí, honestamente, sí, bueno, escuché una vez a una amiga decir, no, yo no creo que nos espían, yo estoy segura de que nos espían, ¿no? Y me complica mucho también la vida porque mi esposo trabaja en Amazon y a veces cuando platicamos en la casa, desconectamos a Alexa, a propósito, ¿no? Entonces, ¿realmente existe en México alguna iniciativa para regular esto? Porque la línea entre lo que es comercial, entre, no sé, lo que a mí me gusta comprar o lo que probablemente sea interesante para mí y los contenidos propiamente tal de lo que yo hablo en mi intimidad, creo que es súper delgado, ¿no? Y pues, no sé, ¿realmente hay en México una intención de regular eso o en general en el mundo o estamos así como bien a la medida? Bueno, en México no, es con la lógica muy disparatada, punitivista, muy poco comprensiva de Internet. Ahorita sí hay una especie de discusión alrededor de la inteligencia artificial un poquito más profunda, más reflexiva en México. Pero hay modelos regulatorios, perdón, siempre no me encanta, pero bueno, hay que remitirse a donde los hay. En términos de protección de datos, pues en Europa han puesto parejas a las plataformas, a los motores de búsqueda y a todo el mundo, a las redes sociales, etcétera, ¿no? Con la directiva sobre protección de datos personales. Y hay dos legislaciones recientes que acaban de hacerle un adendum por el tema de inteligencia artificial, porque justo esto se va renovando, pero que es la Digital Services Act y Digital Markets Act, ¿no? O sea, mercados digitales y servicios digitales, y eso sí va a empezar a sujetar a una serie de directrices a estas plataformas. Ahora, cuando le damos acepto términos y condiciones, ellas se protegen y se lavan las manos diciendo, tú me cediste tu privacidad en este momento. Tengo tu alma, ¿no? Casi, ¿no? Muy dramático. Pero es real, ¿no? O sea, cuando tú dices, quiero el servicio de PayPal, lo que estamos viendo es que PayPal le manda información a Meta, le manda información, y dije, ¿en qué momento yo autoricé que sí? Cuando le diste, acepto los términos y condiciones. Entonces, ese es el gran tema, ¿no? O sea, la cesión de la privacidad a la que estamos dispuestos en este contexto, ¿no? Este cosito que limpia la casa, la maquinita esta también dice que hace como un mapeo, es decir, ahora el 5G y el Internet de las cosas,
que va a ser una fuente de información riquísima, ¿no? ¿Qué comemos, cuándo comemos, qué vemos, cuándo le apagamos, cuántas horas duramos en tal o cual, ¿no? A qué hora hacemos ejercicio, a qué hora nos bajamos de tal, no sé qué, ¿no? Todo con el internet de las cosas ahora va a haber un nivel de predicción y de precisión mayor. Entonces sí, efectivamente, bueno, hay y habrá más cuando ya todo esté conectado a internet hasta el refri, ¿no? Entonces hay un potencial de manipulación y de invasión a la intimidad brutal, que sí efectivamente yo creo que se está, no sabemos cómo abordarlo desde el punto de vista de la regulación, la verdad, ¿no? Europa está haciendo su intento, pero pues ya se quedó atrasado con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, Europa está haciendo su intento, la Unión Europea está haciendo su intento, pero existe, porque en general en el mundo hemos sido más bien reactivos, en lugar de tratar de comprender con cierta profundidad los fenómenos. Y creo que en el caso mexicano, justamente coincido con Polo en este asunto de esa mirada punitivista. Yo estaba recordando hace rato un caso previo, no recuerdo si fue como 2009, una cosa así, cuando salió aquella película de Rudo y Cursi, que alguien hizo una parodia con la canción para referirse a un gobernador y decían yo lo vi robando. Y, o sea, hubo una orden para, o sea, le mandaron una especie de exhortación a YouTube para que bajara el video. Pues claro, bajaron un video y lo replicaron 80 millones de veces, ¿no? Entonces al final traigo esa anécdota a cuento porque con mucha frecuencia nuestros actores políticos en México están más ocupados de legislar en torno a eso que les resulta amenazante a ellos que lo que les resulta amenazante o es un riesgo para la ciudadanía, y no es un dato menor. Entonces al final, pues sí, igual, tendríamos que voltear a ver lo que está haciendo la Unión Europea, lo que están discutiendo. Digo, UNESCO para muchas cosas no funciona mucho, pero la discusión sobre ética de la inteligencia artificial son muy interesantes, y sobre todo lo que están haciendo colectivos activistas en el mundo, ¿no? O sea, ya decía hace un rato Gabriela, con R3D, surciendo, conectadas, luchadoras, etcétera, proporcionan una serie de recursos, de reflexiones, de cosas en las que nos tenemos que fijar, que más allá de que se legisle o no, apoyan, ¿no? Aportan, permiten conocer otras cosas. Y creo que esa es la gente que tendría que estar en la discusión para ver cómo regulamos. Pues con esto cerraríamos este panel, este espacio. Nos permitiremos hacerles entrega de un agradecimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias pues, por habernos acompañado. Esperamos que los temas, además de interesantes, pues les dejen algunas tareas para buscar información, reflexionar, y pues que sigamos abriendo más espacios para dialogar sobre estos temas. Muchas gracias y buenas noches.